Hola, vamos a hablar ahora sobre el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Entonces llegó a Efeso, ¿sí?, un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría. Era un varón elocuente que conocía bien las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo y le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y lo expusieron al camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegado allá fue de gran provecho porque habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer varias regiones, viene a Efeso y halla a ciertos discípulos y les dice: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto me recuerda a mí en una experiencia, la primera vez hace muchos años, que me dijeron que era el Espíritu Santo el que estaba provocando ciertas cosas que estaban sucediendo. Entonces yo me quedé igual. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? No sabía que existía el Espíritu Santo, así como ellos, ¿sí? Entonces, qué interesante me hace recordar este pasaje, en donde también les pasó igual. Habían estado oyendo, habían oído de esto, la Biblia, muchas cosas, pero no sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo que el bautismo de Juan fue en agua y que Juan bautizó para arrepentimiento, para que el pueblo creyese en aquel que vendría después de él. Y ese que vendría después de él se llama Cristo Jesús, el Cristo. Entonces entendieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo Pablo enseñado, después les impone las manos y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo y son capaces de hablar en lenguas y de profetizar. Eran 12 hombres. Entonces Pablo entra en las sinagogas y habla durante 3 meses, hablando, discutiendo, persuadiendo, enseñando acerca del reino de Dios en Efeso. ¿Sí? Entonces la multitud crecía, ¿sí?, y aumentaban. Pero, como siempre, algunos se endurecieron y no creyendo, maldiciendo delante de la multitud. Entonces Pablo se aparta de ellos y separa a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios utilizando a Pablo. De tal manera que le llevaban enfermos y iban sanando. Las enfermedades se iban, los espíritus inmundos salían, sí, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús el que predica Pablo.
había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así, judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era engrandecido el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Eraso, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También había algunas autoridades de Asia que eran sus amigos. Le enviaron un recado pidiéndole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con las manos, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad
de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos otra vez cómo la intriga, cómo el interés, cómo la avaricia, cómo mueven ocultamente por abajo, por atrás a las personas, a las cosas, para que se manifiesten cuando son atacados en sus intereses los que tienen riqueza, los que ganan, los que lucran otra vez con las imágenes, lucran, les preocupa el negocio, no les preocupan las personas. Y vemos cómo hacen que se levanten, que ataquen, que vayan inclusive a hacer, ahora sí que borregos, ¿verdad? Carne de cañón para que sus fines no dan a veces la cara, los verdaderos orquestadores del mal. Y eso se ha repetido a través de la historia, antes, ahora, hoy y en el futuro seguirá sucediendo. Los intereses, las ganancias, el dinero, ¿verdad? Va a mover y va a tratar de que lo espiritual no gane terreno. Y va a mover sus fuerzas para que el enemigo se oponga a Dios, a los planes de Dios. Pero bueno, vamos aprendiendo de todo esto. Vamos a continuar hablando del viaje de Pablo. Seguimos. Después que cesa el alboroto, llama entonces Pablo a los discípulos y los exhorta, los abraza y se despide para salir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llega a Grecia. Ahí se queda y está 3 meses. Y siguen los judíos poniéndole acechanzas para que cuando se embarcase para Siria, toma entonces la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tríquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Pasaron algunos días y navegaron de Filipos, y en 5 días se reunieron en Troas, donde se quedaron 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo salir al otro día, se alargó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico estaba sentado en una de las ventanas, rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarmen, está vivo.
Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Otra vez Pablo vuelve a usar el poder de Dios y hace vivir a ese joven llamado Eutico, que se cayó y que fue considerado muerto. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene el poder para resucitar. Entonces se adelantaron embarcándose, navegaron a Asón, y al recoger allí a Pablo, se reúne con Azor. Al día siguiente van al puerto de Samos, hace escala y llegan hasta Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijeron: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo desde que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlo y enseñarlos públicamente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí he llegado, ligado con el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ahora he aquí que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Les avisa, se despide. Vean el mensaje, cómo el Espíritu Santo le indica lo que ha de suceder y con cuánta verdad habla todas estas cosas. Está avisando que va a tener prisiones, que va a vivir cosas y que ya no los va a poder, su rostro ya no lo verán más. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles por herencia la santificación. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie yo he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando dicho estas cosas, se pone de rodillas y ora con todos ellos. Entonces hubo gran llanto y entre todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no le verían más, y le acompañaron al barco. Aquí termina entonces el capítulo 20 con esta despedida triste de Pablo, pero muy realista, donde demuestra que el amor y que es más valioso dar que recibir, y que no esperen, que trabajen, que no se atengan, que no dependan, que confíen en Dios, que confíen en el Espíritu Santo y que estén vigilantes continuamente de su iglesia. Este gran ejemplo de Pablo, esta gran enseñanza, nos tiene que quedar muy claro a todos los pastores, a todos los servidores de Dios, porque cuántos pastores hay que creen que porque están hablando de Dios, los demás los tienen que mantener, los tienen que sostener. No, señores, hay que hacer nosotros, hay que movernos, hay que trabajar, hay que seguir el ejemplo de Pablo. No quedarnos ociosos esperando que se nos dé. Actuemos, trabajemos, hagamos, demos. No queramos recibir, es mejor dar que recibir. Recordemos estas importantes palabras de Pablo, un gran maestro que utilizó Cristo para enseñarnos a todos nosotros. Dios les bendiga a todos. Aquí cerramos hasta el capítulo 20. Así sea. Amén y amén.